Muchas gracias por acompañarme en este episodio número 8 del podcast Bitácora de una Emprendedora. Hoy empezamos el ciclo de entrevistas con emprendedoras invitadas. El título de este episodio es Lánzate al agua desde tu ser. Nuestra primera invitada es Jenny Durango, creadora de Mandala Taller Creativo y del método Geometría Arte Terapéutica. En esta conversación, Jenny nos cuenta cómo fue sorteando esos retos que se van presentando en el camino del emprendimiento, la importancia de conectar con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser y cómo ir aprovechando esas oportunidades que se van presentando en los momentos de cambio. Sin más preámbulos, te invito a que te quedes con nosotras en esta maravillosa conversación. Muy buenos días para ti que nos estás acompañando en este nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos a nuestra primera invitada emprendedora. Tenemos el honor y yo de verdad agradezco infinito que hayas aceptado esta invitación. Tenemos aquí a Jenny Durango, creadora de Mandala Taller Creativo y también creadora del método Geometría Arte Terapéutica. Hoy pues he invitado a Jenny para que nos comparta su tesoro, su sabiduría y sus experiencias que han nutrido su camino tanto de vida como su camino de negocio o de proyectos. Jenny, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Juli, muchísimas gracias por esta invitación. Hola a todos los que nos están escuchando. Mil y mil gracias por darme esta oportunidad de hablar un poquito de este camino. Ay, no, a ti, de verdad que me soñé mucho esta invitación. Me he soñado mucho y te tenía ahí siempre de primera. Yo dije, la primera persona que voy a invitar a conversar acerca de este proyecto del hecho de emprender o de negocios es Jenny. O sea, te tenía siempre así. Y bueno, pues yo conozco un poquito de tu camino, ya nos conocemos hace varios años y me encantaría invitarte a que te presentes, a que nos cuentes un poquito de ti. Y pues bueno, antes de empezar esta grabación, pues yo le pregunté a Jenny, bueno, ¿yo cómo te presento? Así que me parece muy bonito todo lo que me contaste y te invito a que te presentes y nos hagas esas reflexiones, por favor. Bueno, hablando de ese tema, pues dándome pie, Julia, de hablar de esto, yo le decía, ¿cómo me percibes tú en lugar de yo presentarme? Porque una de las cosas en las que yo estoy trabajando y precisamente barriendo con muchas cosas dentro de mi emprendimiento, dentro de mi proyecto, es que acá estamos trabajando con seres humanos para seres humanos y que todos somos seres humanos. Y entonces yo le decía, no me vayas a presentar con el título de esto, de aquello, demás, porque quién soy o dónde estudio, demás, no me define. A mí me define que soy Jenny Durango, que tengo un hijo, en un proyecto hijo que es Mandala Taller Creativo, y que en Mandala Taller Creativo, a partir de un pocotón de experiencias, se creó este mix de cosas que se llama geometría arte terapéutica. Entonces, pues les cuento, igual pues voy a dar acá el back. Soy diseñadora visual de carrera, soy mandala terapeuta y soy formadora en geometría sagrada. Y a partir de todo eso, del trabajo en mi vida, llegué a crear Mandala Taller Creativo con otro enfoque que ya ahorita les voy a contar cómo nació y cómo fue mutando a lo que es en este momento. Sí, me encanta, es que me encanta esta reflexión de verdad. Porque yo siento que etiquetarnos y ponernos pues como ese título encima nos limita mucho. Y siento que cuando nos lanzamos a crear nuestros propios proyectos, que eso nos sirva, pero que no nos limite, ¿cierto? O sea, me encanta que hayas dicho esto, me lo hayas compartido. Bueno, pues yo quiero empezar como algo un poquito más general antes de ir a preguntarte más en detalle de lo que hoy es tu proyecto y es, bueno, ¿tú cuántos años de experiencia tienes en emprendimiento? ¿Hace cuánto creaste tu primer proyecto? Y si Mandala Taller fue el primero o cómo ha sido tu historia en este camino de crear proyectos de emprendimiento.
Bueno, creo que ya llevo muchos años, incluso Mandala no es el primero. Mandala nació después de otras cosas, pero yo después de salir de la universidad busqué trabajo, conseguí trabajo, bien, ahí la iba llevando, pero llegó un momento en el que junto a mi esposo, que también que es arquitecto, se nos presentó la oportunidad de hacer un proyecto muy grande y los dos teníamos trabajo y dijimos, ¿qué hacemos? No, pues metámonos en el proyecto y renunciemos. Y bueno, ¿y de qué vamos a vivir cuando el proyecto se acabe? Y decidimos, nosotros en ese tiempo vivíamos en Bogotá, decidimos comprar un negocio que ya estaba establecido, que era un centro de impresión al pie de una universidad en Bogotá, a pie de dos, de la Javeriana y de la Piloto, que están muy enfocadas en diseño y en arquitectura. Entonces, el centro de impresión tenía plotters, tenía de todo. Nosotros dijimos, listo, desde ahí podemos tener caja y trabajar el resto como oficina. Entonces, bueno, con la plata que nos dio el proyecto, compramos el negocio. Ese negocio lo tuvimos por 5 años. Lo hicimos crecer. Se llamaba Green Office, la parte de oficina, y la parte del centro de impresión se llamaba Arte Gráfico by Green Office. Y compramos una láser en algún momento de la vida y dijimos, wow, ¿qué es esto? Y empezamos a descubrir cositas con la láser. Uy, y uno de diseñador muy curioso, empezamos a crear unos productos basados en mandalas, así como de curiosidad. Y yo los pintaba a mano y una amiga los vio y me dijo, ay, Jenny, llévalos a tal almacén. Y yo, ¿qué? ¿Ese almacén? No, ese almacén es muy pinchado. Me dijo, no, ve y se los llevas a ella a ver qué tal. Wow. Y empecé a vender mis mandalas por medio de Green Office. Entonces las primeras mandalas no se llamaban mandala taller creativo, sino que se llamaban Green Office. Eh, pero vino una cosa allí y fue que empezó todo este cambio de que ya los chicos no les mandaban casi a imprimir, porque lógicamente ya empezó todo esto del 3D, de ahorrar papel. Entonces empezó a decaer el negocio y nosotros, ay Dios mío, ¿qué hacemos? Solo del láser no podemos vivir. Y entonces empezó a mutar esto y decidimos separar Green Office de Mandala. Y ahí fue cuando nació ya Mandala Taller Creativo, ya con productos. En este, tú me estás contando que esto de en la idea de mandala llegó así como al parecer casual, ¿no? Es como que esas cositas de la vida que llegan y te tocan y por un instante pues te encantan y tú dices, ve qué chévere, pero que luego no te imaginas a dónde te van a llevar algo tan sutil, ¿cierto? Y te cuento que llegó por algo en la vida y es una crisis y fue que yo estaba teniendo problemas de ansiedad y empecé a ir con una doctora que un día me dijo, Jenny, ¿por qué no coloreas mandalas? Eso te puede funcionar, tu diseñadora, te encanta colorear, dale. Y ahí llegué yo a colorear mandalas. Y dije, ay, qué bonito. Y ahí fue cuando ya empecé a crear los productos con mandalas. Y dije, ay, si esto se colorea, también se pueden hacer. En Yo, madera, tengo la máquina. Y entonces los empecé a hacer en madera. Incluso por acá tengo algunas de las primeras que se hicieron. por Dios, qué lindo. Que las, yo los fines de semana, mientras veía tele, tan, tan, tan. Y Wow. así me surgió y una vez una amiga llegó, miren, incluso este dice Green Office, o sea, les estoy Ay, diciendo la verdad, todavía Dios tenía Green Office, el logo de santo. Green Office, el teléfono de Bogotá, todo. Oh, por Dios. Y un día una amiga me dijo, lleva eso a una convocatoria al mercado de las pulgas. Y yo, me suena, y lo llevé. Y era para empezar precisamente con el mercado de las pulgas más grande de Bogotá, que es el de Usaquén, para la época de Navidad, que es el top. Y entonces yo dije, bueno, me presento. Resulta que nada, que me decían nada de la convocatoria, yo pues ya como triste y aburrida.
Y mi hermana, que trabajaba conmigo en ese momento, o sea, esto ha sido súper familiar. Green Office era con mi esposo, mi hermana nos estaba colaborando, la teníamos allí trabajando. Me dijo, vámonos hasta la oficina de Angélica, la señora encargada del mercado de las pulgas, y le preguntamos qué pasó, porque la cara del santo hace milagros. Y yo le dije, listo, vamos. Y ella me dijo, entonces llegamos allá y la señora dijo, yo no las he llamado. Y no, no nos has llamado. Cancelen hoy y ya empiezan el domingo. What? Ya. Empezó Mandala Taller Creativo en forma. En el mercado de las pulgas duramos 5 años hasta que se vino la pandemia. O sea, ya te estoy contando 5 años de Green Office que empataron como dos con Mandala Taller Creativo. Ya íbamos ya en casi 7 años, 8 años emprendiendo. Eh, y bueno, llegó en el mejor momento porque Mandala, Green Office, pues realmente ya con esto de la universidad ya estábamos igual cansados porque llega un momento en el que uno dice, ya no doy más. Eh, y nos quedamos solo con Mandala vendiendo en mercados de las pulgas y en almacenes. Y empezamos con esta idea de, ya no queremos vivir en Bogotá, también muy agotador. La ciudad, nuestro hijo ya se iba a graduar del colegio, entonces ya teníamos un poquito más de pronto de movilidad. Dijimos, vendamos todo y nos vamos. Em, entonces vendimos apartamento, vendimos las máquinas que ya no queríamos, nos trajimos la láser, pues. Y durante ese interludio de el paso del trasteo, me surgió la oportunidad de estudiar mandalaterapia. Y yo, ¡ay, qué es esta maravilla! ¿Qué es esto tan Dios. bonito? Y entré a estudiar terapia con mandalas, con una profe súper bonita, y precisamente empezó ya a surgir esto más aún porque dije, wow, o sea, aparte de hacer estos productos, puedo dar talleres y ya entiendo un poco más de dónde surgen y por qué surgen. Entonces, otro paso más para Mandala Taller Creativo. Y ya a Manizales nos vinimos más estructurados con los productos y los talleres de mandalas, gracias a estas dos cosas. Entonces ya ahí había habido una mutación de Green Office, arte gráfico, a mandar taller creativo en su primera etapa, que era productos y talleres de mandalas. Y me parece muy Ahí lindo apenas porque vamos en el camino. es que apenas, y ahí fue cuando tú llegaste a Manizales fue que yo los conocí, nosotros nos conocimos cuando ustedes llegaron a Manila y, sabes, o sea, me parece muy bonito porque tu camino como en este emprendimiento empezó con algo que no tenía, digamos, directamente que ver con algo tan emocional o como con un llamado interno, ¿no? O sea, empezó pues con un negocio que compraron, o sea, algo más pensado como desde esa parte más financiera, de que como que tú dijiste, como de qué vamos a vivir, ¿no? Y mira, y me parece hermoso eso que no, esto que nos cuentas es cómo fue mutando y cómo se fue conectando con algo que para ti era importante y era, bueno, cómo esto, que necesito una gestión, algo para gestionar la ansiedad y aparecen los mandalas y ellos te empiezan a abrir un camino hermoso. Hermoso. Por favor, síguenos contando. Entonces, bueno, llegaron a Manizales, ya eres terapeuta en mandalas y ¿qué sucede Llegamos ahí? a Manizales, pusimos un local chiquito en Manizales mientras construíamos acá en nuestra casa un espacio más grande. Y empezamos todavía con nuestra línea de productos, mandábamos al mercado de las pulgas. Durante el 2019 yo viajaba cada 15 días a Bogotá, estaba 15 días en Bogotá, vendía las pulgas, me venía 15 días para acá, producía, hacía talleres y así. Tun, 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 tun. 2019, principios de 2020, lo mismo, el plan era seguir así porque íbamos muy bien. Y adivina, cayó pandemia. El cambio para muchos. Cambio total, o sea, cambió la dinámica de absolutamente. De todos, de todos, de todos. Entonces, claro, uno encerrado acá, ya los almacenes no abrían, mercado de las pulgas, pues lógicamente no había. Yo atendí en el último mercado de las pulgas antes de pandemia, ya todo el mundo súper asustado, con tapabocas, poquita gente, bueno, muy estresante. Entonces, ya empezó todo esto como, bueno, y ahora, entonces, pues, mover redes sociales, no las habíamos movido como en ese momento.
un poquito difícil vender por redes sociales cuando es algo que, como yo siempre lo he dicho, el producto que nosotros teníamos y el proyecto que tenemos ahora no es un producto de consumo masivo, no es para todo el mundo, no es algo, no es una gaseosa, no es unas papitas, ¿cierto? Ni es de prioridad, de primerísima prioridad, ¿cierto? Entonces era un poquito difícil mover eso, si bien lo teníamos claro, pero pues ahí íbamos con el proyecto, la cosa, y empezaron a surgir oportunidades de talleres virtuales. Entonces, bueno, vamos a algunos talleres virtuales, muy bien, pero ahí fue cuando llegó, si bien yo conocía la geometría sagrada porque era la base de las mandalas, pues llegó poder estudiar 2 años de profesionalización de geometría sagrada. Durante la pandemia, yo entré en el 2020 a estudiar online una profesionalización en geometría sagrada dedicada todos los días a trazar. Entonces, para mí sí fue como la pandemia, qué felicidad. Tú, esa puerta, o sea, si te abrió la puerta es porque obvio ya lo tenías como visto, tú lo estabas considerando, pero no habías dado el paso a Pues es tomar que esa. imagínate que era muy chistoso porque yo a mi escuela la seguía hacía muchos años. El sitio donde estudié geometría sagrada lo seguía hacía muchos años, pero ellos tampoco habían abierto virtualidad porque ellos, quedan en Argentina, era sus talleres presenciales. Entonces ellos a veces hacían unos talleres por ahí por YouTube y yo, ay, qué rico, y los tomaba. Pero con el cambio a la pandemia, a ellos también les tocó como, uy, no viene nadie al taller, abrámonos al mundo, y se abrieron al mundo y entre esas llegué yo. Ay, ¿qué es esa belleza, Jenny? Me parece hermoso cuando pues uno tiene algo ahí que sí es del corazón y llega la vida y pues algo que parece como adverso como la pandemia. Realmente es el momento ideal, es el regalo y la bendición para tomar esos caminos o dar esos pasos. Bueno, pues me encantaría entonces con esta intro, o sea, yo ya aquí vimos para dónde va el agua del molino, como a dónde te ha llevado más o menos el inicio de esta nueva etapa. Mm, en este momento, en la actualidad, entonces, ¿de qué se trata tu proyecto? O sea, que tú ya, entonces, obviamente pasaste esos 2 años, estudiaste geometría sagrada, y eso a dónde te llevó con respecto al proyecto, ¿de qué se trataba? Bueno, cuando yo estaba ya en los últimos meses de geometría sagrada, no mentiras, todavía me faltaba como un año para terminar ya la profesionalización. Yo siempre de los talleres de mandalas tenía muy claro que este conocimiento y sobre todo este bienestar que yo siento a partir de estas herramientas no lo podía dejar solo para mí, para mi círculo cercano, mi esposo, mi hijo, sino que yo dije, wow, esto hay que compartirlo con el mundo. Y empecé a crear unos talleres. Son los talleres de agradecimiento, que son un aprendizaje muy grande que tuve. Y durante un año nos dedicamos con mi esposo a crear unos talleres de agradecimiento muy lindos, muy hermosos, sentados haciéndole solo a eso. Mientras que ambos productos, pues ya los productos normales que manteníamos de línea. Y llegó un momento en el que, listo, pongámoslos a la venta. Se inscribieron 2 personas, mi hermana, mi mejor amiga, en el primero. En el segundo, mi hermana no es muy hábil, entonces escribió mejor amiga con otra de mis mejores amigas. Me hicieron 2, hicieron el tercer taller. Y ya el cuarto taller nos inscribieron, pero no se inscribió nadie más. Y yo, por Dios, ¿qué pasó acá? Llevo un año creando esto, le tengo toda la fe, yo amo el agradecimiento, es algo que practico hace muchísimos años, tengo mi diario de agradecimiento, tengo el de este año, y todos los días escribo y demás. Yo decía, pero esto tiene mucho, y lo fusioné con la geometría y con las mandalas, yo decía, es espectacular. Y sí, yo los miro ahorita y digo, son bonitos, Y bueno, pero no tenía los recursos para la venta, ¿cierto? Y me adelanté muchísimo en el proceso y es algo que, pues, que le quiero dejar ahí anotado a los emprendedores.
Nunca es un error, todo pasa por algo. Entonces, si bien yo me demoré un año para hacer esto, esto me hizo caer en cuenta de muchos errores que cometí con respecto a eso. ¿Y cuáles esos aprendizajes entonces? Uno de los aprendizajes más grandes que tuve es no hagas nada hasta que no tengas todo firme. Y fue una cosa que yo creo que marcó muchísimo el cambio en Mandala Taller Creativo y fue que yo ya dije, listo, por ahí no es, pero yo sí quiero dar talleres y quiero hacer las cosas que hago. Entonces, por algo llegué a una charla de una mentora de emprendimiento que dijo, errores de los emprendedores, crear talleres antes de venderlos. Y empezó ella a decir, esas personas que se sientan a crear unos tan y lindísimos y no sé qué, pero no tienen clientes, y yo, ella me conoce, me está hablando a mí. Y yo, ay, por Dios. Entonces me di cuenta que era un error que cometíamos muchos, que digamos con mis productos no pasó, porque como yo empecé a crear esto como de manera para mí, cuando ya se empezaron a vender, pues ya era algo que yo había hecho para mí como un experimento. Entonces a la final era más fácil conseguirle clientes, pero en un intangible como un taller, pues es mucho más complejo y más moviéndolo por solo redes sociales. Porque uno tiene que generar ahí varias cosas. Uno tiene que generar confianza. Uno no le compra un taller a alguien sin saber quién es esa persona. Y una de las cosas que muchas veces nos da pena a nosotros los emprendedores en redes sociales es dar la carita. Y uno dice, no, con el tema que yo pongo, ya eso se vende solo, en su cabeza, mi amor. Si tú no empiezas a crear lo que llaman la comunidad, ¿cierto? De salir, hablar, mostrarte quién eres. Y acá sí tengo un punto muy importante que hablar, Juli, mostrarte quién eres desde la realidad de quién eres. Porque en este mundo del emprendimiento, del bienestar, hay, y se los digo con toda la sinceridad del mundo, hay una falsedad en muchos gurús que uno dice, este maestro es, y uno va y mira, y la vida más destruida, pero siempre en redes sociales es todo luz, todo abundancia, todo no sé qué, y cuando uno va y mira, le está pidiendo plata prestada a aquel al otro, porque no tiene abundancia. Entonces, una de las cosas que yo dije fue, listo, me voy a mostrar cómo soy. Y empecé pues, a generar eso. Y con esto que dijo esta señora, dije, listo, voy a lanzar mi primer taller sin lanzar, lo voy a lanzar de título. Taller de geometría sagrada. Ya, sin crear. A ver cuánta gente se inscribe. Se inscribieron 50 personas, ese taller era gratuito. Ella decía algo muy chistoso de ese embudo famosísimo que nos muestran en todas las mentorías de emprendimiento y es, listo, si tú tienes 1.000 seguidores, a tu taller llegan 100, hiciste una venta efectiva, súper bien. Entonces, bueno, yo no tenía 1.000 seguidores, tenía como 500. Compré pauta de Instagram para que me llegara más gente. Se inscribieron 50 personas al taller gratuito. No, te has inscrito como ciento y punta, llegaron 50, 45, 50, y de esas me compraron tres. Y yo, feliz, dichosa. Pero ¿sabes qué? No tenía sino módulo de geometría sagrada básica. La flor de la vida, la no sé qué, la no sé cuánto. Ya. Y empiezan estas señoras, listo, cuando nos vemos, porque eran mentorías uno a uno. Qué Y yo, ay, bien. mira, yo tengo los miércoles a las 8 y hoy era sábado. O sea, tenía 3 días para crear un taller para, para empezar a dar mi primera clase. Por Dios. Pero yo muy pila, muy juiciosa, sabiendo que tenía el conocimiento. Una de las cosas muy importantes que yo le digo a la gente es, no enseñes lo que no sabes. Enseña cosas que tú ya hayas pasado por ti, por tu cuerpo y que puedas hablar de ellas. Yo ya llevaba un trabajo muy grande con las mandalas, con la geometría,
ya había tenido un proceso en mi mente, en mi vida, me había cambiado muchos aspectos de mi vida, mental, física, espiritual. Entonces yo dije, tengo los recursos para hacerlo, tengo los recursos para hacerlo. Y lo hice. Y mi alumna quedó feliz y dichosa, me decía, ay, no veo la hora de que sea dentro de 8 días para vernos. Y yo, tengo que crear la siguiente clase. No, es que eso es todo belleza. Y entonces así fue surgiendo y así fue ya creándose Mandala Taller Creativo como un espacio de solo acompañamientos a través de la geometría sagrada. ¿Cómo fue esa sensación de ir viviendo cada etapa? Esto ahora que nos narras, que ha pasado durante varios años. O sea, ¿cómo sientes hoy sí, esa historia hoy? O sea, hoy, Jenny, hoy. Bueno, Jenny, hoy, cuando se vuelve este primer taller, lo di precisamente en febrero del 2022. Ya llevamos 3 años Años. desde ese primer taller. em, pues Jenny hoy dice, wow, primero, la vida de Jenny como ha cambiado en estos 3 años, enseñando, eh, siendo acompañante, todo lo que ha crecido. Y cómo la geometría también ha variado muchísimo eh, la perspectiva de todo. Y cómo ha mutado ella misma, porque si tú te das cuenta, yo estaba dando clases de geometría sagrada, pero mi proyecto no es geometría sagrada, es geometría arte terapéutica. ¿Y cuándo nació ya el método de geometría arte terapéutica? Geometría arte terapéutica nace cuando, si bien yo siempre me he expresado a través del color, eh, pues no solo no solo por ser diseñadora, sino desde muy chiquita me ha gustado pintar y creo en el hecho de el arte como ese motor inspirador, y a mis estudiantes siempre les digo, no me dejen el trazo en blanco. La flor de la vida es la misma flor de la vida para todos, pero si tú le pones color, ya es tu flor de la vida, porque ya hace que quede diferente a la de aquella, a la de él, a la mía. Entonces, ponle tu expresión. Entonces yo dije, si yo digo eso, yo no estoy enseñando básicamente geometría sagrada. Y entre unos cursos de arte terapia, no solo de arte terapia de pintar, sino también de escritura terapéutica, de música, de movimiento. Y me conecté muchísimo con la escritura porque lógicamente pues yo ya llevaba mi diario de agradecimiento, eso es escritura terapéutica pura. Em, pero cuando ya empezamos con todo esto de la expresión a través del color y demás, pues me remonté a mi época de la universidad, de la psicología del color, de la psicología de la forma, de la Gestalt, bueno, todo esto que uno no sabe, pero los diseñadores estudiamos psicología de la forma y del color. Entonces dije, bueno, yo acá no estoy haciendo solo geometría sagrada, acá estamos yendo un pasito más allá. Y quiero desligarme de la palabra sagrado también porque mucha gente no se acerca a la geometría por ese apellido que tiene, porque empiezan a pensar que me van a hablar de religión, eso es de una religión, eso tiene que ver con el budismo, tiene que ver con el hinduismo, y pues yo soy católico, entonces eso no se toca. Entonces también como para quitarle ese apellido, y aparte porque cuando uno habla de geometría sagrada habla del todo, porque todo es sagrado. La palabra sagrado es todo lo que es digno de respeto. Cuando uno mira qué es digno de respeto, pues todo. Entonces dije, quitémosle el apellido, más bien le ponemos que acá lo que hacemos es terapia a través del arte, una gestión a través de la geometría, que la geometría es súper lineal, súper estructurada, es el orden, y el arte, la expresión que ya no tiene que ser
así formadita, sino que ya es mucho más libre. Entonces tenemos las dos cosas, el orden y el caos en un solo aspecto. Y eso es tan supremamente sanador. Jenny, y esto, es que esto que tú estás explicando es bellísimo y siento yo que para tú haber llegado como a esas conclusiones y a esas decisiones, pues, o sea, tiene que haber un interés tuyo personal muy fuerte, ¿cierto? Entonces, tú nos dijiste desde el principio, es que yo empecé a pintar unas mandalas porque tenías ansiedad. Entonces, siento yo que esto empezó terapéutico desde el primer mandala que pintaste en ¿cómo se llama? Green Office. Green Office. En Green Office. Y pues esto del terapéutico ahora, ¡guau! Explotó. O sea, realmente o sea, ¿qué fue eso? O sea, como cuéntanos un poquito de esa parte que es tuya. O sea, cómo surge este gran interés. ¿Por qué estudiaste ahorita arte terapia? O sea, ya habías estudiado y ahora me dices, es que estudiaste terapia, entonces como que esa parte me encantaría, si quieres compartirnos un poquito de ahí, ¿no? O sea, ese giro terapéutico tan intenso. Bueno, te cuento que es que yo soy una persona que vive en crisis, pero creo en el valor de las crisis, porque las crisis son oportunidades, oportunidades de crecer. Eh, yo creo que todos los días se presenta una pequeña crisis, así sea solo pensando en qué voy a hacer de almuerzo. Eso ya es una pequeña crisis. En mi cabeza que funciona de pronto un poquito diferente por el hecho de la ansiedad, pues para mí todo ese tipo de aspectos son crisis, pero son crisis que han sido aprendizajes. Entonces, a mí la geometría y la geometría arte terapéutica me mantienen en un estado en el que yo empecé a vivir en conciencia absoluta de todo lo que pasa a mi alrededor gracias a esto. Porque me di cuenta que me estaba perdiendo muchísimas cosas en mi vida, como por ejemplo cómo nace una flor, los pájaros que llegan, las mariposas. Todo eso me lo estaba perdiendo por estar pensando en otras cosas o por estar tratando de buscar en mi interior respuestas que muchas veces para uno encontrarlas no necesita mirar al interior, sino mirar al exterior y conectar con ese exterior, conectar con cómo me siento con respecto a mi entorno, cómo me siento con respecto a ir en una buseta, o sea, todo eso eh, ha hecho que esas crisis se vuelvan aprendizaje. Yo les tengo acá un chisme. Eh, yo en mis crisis de ansiedad odiaba andar sola por la calle porque me causa ansiedad social, todavía lo admito. Em, la trabajo a diario porque yo salgo al gimnasio, que es un espacio, entre comillas, agresivo para las personas socialmente y más cuando uno no tiene, cuando tiene cuerpos no normativos. Em, pero para mí montar en buseta era dificilísimo y para salir de acá me toca montar buseta. Entiendo. Una de las cosas que fue no conectarme a esto ni a esto, que es lo que la mayoría hace. Dije, voy a vivir la experiencia de montar buseta. Me quito esto, guardo el celular y voy mirando por la ventana y chismoseando las conversaciones de los vecinos que se suben en la buseta, escuchando la emisora que va escuchando el señor de la buseta. Y me di cuenta que eso es meditación activa. ¿Por qué? Porque estoy viviendo el presente. Estoy Absolutamente. viviendo en conciencia plena. Y así de fácil es meditar. Y la gente cree que meditar es complicadísimo y que hay que sentarse. ¿No? Quítense esto, cierren la pantalla un momentico y gócense mientras van en el carro manejando o mientras van en una buseta o mientras van caminando. Ya están meditando. Y así es que yo paleo mis crisis y precisamente la geometría es meditación activa.
pero pues no todo el tiempo tenemos un compás y una hoja para poder meditar, pero es de ahí que nace, es desde mis propias crisis pequeñas y grandes. Bellísimo, Jenny, bellísimo. Además, siento que esta es la razón por la que tú pensaste, esto tengo que compartirlo. Esto tengo que compartirlo, no me lo puedo quedar yo acá. Además que, pues, está claro que para ti ha sido importante tener algo tuyo, ¿no? O sea, tener un proyecto tuyo, pero conectaste con el sentido, ¿no? O sea, como, no sé si tú volverías a tener un proyecto como Green Office cuando lo compraron. Pues en este momento de mi vida me dicen, ¿quieres un green office? Y yo digo, no. Mi edad ya no está para andar en los trotes de ¡Qué trasnochar miedo! y de A ver, y señorita, que demás. estamos muy jóvenes, usted y yo, que tenemos como la misma. Lo que pasa, Juli, y es algo que en estos días he estado hablando mucho, y es que hay edades para cosas. Y yo llegué en un momento de mi vida y de mi emprendimiento, de mi proyecto, donde estoy tranquila, que no es el más reconocido mundialmente, no importa, que no hay 200 estudiantes, no importa. Si eso de pronto hubiera pasado, yo estaría estresadísima, porque me toca conseguir profesor, la cosa, no, como está en este momento, me trae tranquilidad. Y creo que esa era una de las cosas que yo también tenía planeadas con mi proyecto. Entonces, por ejemplo, Green Office a mí no me traía tranquilidad. Había momentos del día donde yo terminaba almorzando a las 5 de la tarde porque a la hora del mediodía llegaban todos los chicos cuando estaban en entregas, a imprimir, a cortar, no sé qué. Mi esposo tuvo días en los que durmió en el local cuidando máquinas mientras imprimía. Entonces, yo hoy en este momento no lo cambiaría porque estoy tranquila. Y esa es una de las cosas que mis crisis me llevaron a eso. Y lógicamente, la ansiedad, cuando tú estás tranquila, pues la puedes manejar. Y lo que te decía yo, existen pequeñas crisis, no grandes crisis. Total, es una pequeña bolita así de nieve y no es la cosa enorme avalancha. Total, total. Me encanta que has tocado ese punto de que hay un momento para cada cosa y que en cada momento nuestras prioridades cambian, digo yo, ¿no? O sea, en ese momento, pues tú lo dijiste, la prioridad era de qué vamos a vivir, pero en la actualidad tu prioridad es estoy en paz, estoy tranquila, estoy satisfecha, ¿no? Siento que hay una satisfacción contigo, con ser tú y con tu vida y que tienes muy claro qué quieres hoy, ¿cierto? No sé si tú piensas en proyección de mandala taller creativo como geometría arte terapéutica. Claro, yo tengo una proyección muy clara hacia dónde va Mandala Taller Creativo. Incluso nosotros desde el año pasado somos Fundación Mandala Taller Creativo, porque estamos enfocados en los proyectos educativos a través de la geometría y el arte para generar bienestar en poblaciones, vulnerables, no vulnerables, en diferentes tipos de poblaciones. Porque nos parece que a nosotros, como seres humanos, nos enseñan mucho a deshumanizarnos, nos enseñan mucho a llevar las cosas desde otra perspectiva. Y esa es una de las cosas que la geometría enseña, y es que a nosotros nos enseñan un tipo de geometría en el colegio que es totalmente matemática por allá. Y cuando la gente entra a estudiar geometría, arte terapéutica o geometría sagrada también, se empieza a dar cuenta que es más cercano y más fácil de lo que pensaba. Ay, qué interesante eso. Y que acá podemos ver fórmulas y mirar el valor de una X, pero desde otra manera. Y eso empieza a trabajar en la mente algo muy bonito que es a resolver problemas. A nosotros no nos enseñan a resolver problemas. Y cuando uno empieza a pensar en cómo educativamente podemos ir
trabajando esto con una horizontalidad, con una verticalidad en el proceso, pues nos damos cuenta que esto es creado para seres humanos. Y por eso la proyección de Mandala Taller Creativo es trabajar para todos los seres humanos, desde poder brindar medios de aprender esta metodología para usarla para el bienestar. Entonces, la proyección es esa, sí, Sí. llegarle a mucha gente, pero de una manera en la que los que estamos acá en la cabecita sigamos tranquilos. En el momento en que eso se desborde, decimos, así como lo hemos hecho con otras cosas, recoja, así como esto ya no se hace, recoja, pare, frene, si toca frenar, frenamos, porque ahí es cuando llega el agotamiento y uno dice, no quiero saber nada más de mi proyecto, esto, ¿cierto? Y tocas un punto clave y es tener muy claras tus prioridades, sí saber para dónde quieres ir y saber a dónde no quieres llegar. Y ya que tocaste el tema del agotamiento, pues te pregunto, porque en este episodio ya hemos hablado de este tema, que es un tema que todos los emprendedores, yo digo que ninguno nos salvamos de al menos no haber estado en un agotamiento, aunque sea moderado, pero muchos hemos pagado crisis de agotamiento severo, donde ya estamos afectados física, mental, Ujú. emocionalmente, y pues me encantaría preguntarte, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con este fenómeno, con llegar a este estado? O sea, ¿lo has vivido, no? ¿En qué momentos lo viviste? O... Bueno, yo digo que el agotamiento como tal hace parte del proyecto. Siempre llega un momento en el que uno se siente desbordado, ya sea o porque se ha puesto unas metas casi inalcanzables y uno lo hace todo porque es que uno es el que barre, el que trapea, el que dirige, el que hace la contabilidad, todo. Y llega ese momento en el que uno dice, bueno, que empiezo a soltar. Y si voy a ser capaz de soltar, porque eso es lo otro. Una de las lecciones que he tenido yo últimamente, y desde Green Office ya lo teníamos muy claro, es que si el proyecto empieza a pasarte factura en el cuerpo, por ahí no es, mi amor. O sea, ese es el momento en que tú tienes que parar, decir, listo, tengo para comer este mes, listo. Entonces este mes no trabajo, voy a reevaluar qué voy a hacer, porque no está funcionando. Puede que esté funcionando en redes sociales y tú te veas, ay, sí, ¿no? Pero está uno que no duerme, que piensa, que haga, está mal, comiendo mal, y uno dice, no, paremos. Es muy importante parar y es muy importante, y se lo digo a los emprendedores, se lo digo también a mis alumnos, encontrar momentos para uno sin que esté, porque es que yo no soy mandala, yo no soy mandala, yo soy Jenny, que soy Sí. la cara de mandala, sí, que tú ves mandala taller creativa, aparezco yo, sí, pero yo no soy mandala, yo soy Jenny, y Jenny tiene unas necesidades. Entonces, por ejemplo, cosas en las que yo he dicho, listo, yo podría tener todos los días mi horario de 8 a 6 de la tarde, dele, 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 solo enfocada en mandala. Y lo podría hacer y seguramente tendría éxito y seguramente, o no, no sabemos, y seguramente tendría más dinero de pronto, pero una de las cosas que enriquece a Mandala es que Jenny saca tiempo para ella. Entonces, yo tengo clarísimo que las mañanas son de Mandala, pero las tardes son de Jenny, ya sea o para estar investigando, estudiando y creando, o para poder ir al gimnasio, o para poder salir a estar con mi esposo, o para estar en otros proyectos, porque Mandala no es mi único proyecto. Entonces, entender que hay que tener ese tiempo, porque es que si se acaba Mandala, Jenny no se puede acabar, y Mandala se puede acabar.
pero Jenny no. Y Jenny no se puede ir el día que Mandala se vaya, así como yo le hice duelo a Green Office, pero yo no me fui con Green Office. Green Office, hasta ahí llegó, chao mi amor, te amé, me diste muchísimas cosas buenas, pero sigo con lo siguiente. Y esa es una cosa que todos tenemos que entender, que llega un momento en el que naturalmente las cosas se agotan y es natural. Y ahí es el momento en el que uno dice, ¿sigo remando contra corriente o me dejo llevar por la corriente? O me bajo el barco, porque es que existen todas esas posibilidades. Bellísimo esto que tú acabas de decir, Jenny. Hermoso, hermoso. Porque es que nosotros no podemos dejar de ser quienes somos por estar detrás de algo que de pronto no es. Y entre más compenetrado esté en nuestra vida, nuestro proyecto, sin compenetrado, no que sea nuestra vida, más fácil es que él naturalmente se vaya a dar. Y era algo como lo que hablábamos al principio. Yo vivo la geometría y yo lo pongo mucho en mis posts, viviendo en geometría, ¿cierto? La geometría no vive en mí, yo vivo en ella. Entonces, Ese cambio de perspectiva porque es que soy yo viviendo el proyecto, soy yo viviendo mi vida, soy yo, no el proyecto viviéndome a mí. Y ahí es cuando, exactamente. ahí, es que todo lo que tú has dicho es una conciencia de la naturaleza de la vida que se nos olvida y como tú nos dijiste, o sea, tú mencionaste algo como que a uno lo deshumanizan, o sea, es como que uno se le olvida que es parte de un ciclo natural y que hay unas leyes de la naturaleza, o sea, hay ciclos, nada dura para siempre por más que uno quisiera, ¿cierto? Nada, nada. Entonces, no soy mandala, o sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Quién soy? No soy indispensable, además, ¿no? O sea, soy dispensable porque el día que yo no esté, el proyecto podría seguir, ¿cierto? O sea, tú podrías decir, alguien te dice, Jenny, véndeme el proyecto, el nombre, véndeme tu empresa, y tú podrías un día decir, ve, pues sí, te lo vendo, Sí. te vendo mandar, ¿no? Como a ti te vendieron Green Office. Véndeme Green Office. Exactamente. Tú compraste el proyecto de otro y tú dices, listo, el otro ya no tiene nada que ver con Green Office y siguió existiendo Green Office y esa persona siguió existiendo. Es que has tocado estas verdades que son fundamentales recordar eso. Mi identidad no es lo que hago, no me define mi emprendimiento y si no existe un día, pues yo sigo existiendo. Todo tiene un ciclo en la vida, todo tiene un momento, nada dura para siempre y todo está en constante cambio, ¿no? Porque igual mira que Mandala ha sufrido transformaciones, ha ido creciendo y se ha ido expandiendo. Y esto de decir es que yo tengo claro también hasta dónde quiero llegar con esto, tengo claros mis espacios y tengo claro, y tú dijiste, Mandala está bien y Mandala es lo que es porque yo, Jenny, me nutro. Entonces tengo claro cuál es el centro, que el centro soy yo, mi bienestar físico, mi bienestar emocional, mi bienestar espiritual, mental. Y, o sea, esto es hermoso que tú lo digas, de verdad. Y que a través de tu proyecto en este momento, pues eso es lo que tú le estás enseñando a tus estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo has visto el impacto de geometría arte terapéutica en tu proyecto? Perdón, en tus clientes, sí, en tus estudiantes. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Wow! Por ahí ha pasado muchas cosas. Tengo estudiantes que llevan conmigo ya los 3 años y que siempre piden un módulo más para seguir aprendiendo, investigando muchas más cosas porque la geometría es infinita. Entonces, es muy lindo. Pero procesos que hemos visto,
y que me han llamado muchísimo la atención acá es cómo cambia la forma en la que viven sus vidas y ellos mismos lo manifiestan. Cuando ellos entran pues primero pensando en que uno va a ver la geometría que ve en el colegio, se encuentran con un espacio súper amoroso, donde todo es al ritmo de la persona, no al ritmo de Jenny, porque Mandala trabaja es al ritmo de la persona que llega a Mandala. Entonces encuentran mucha paciencia, mucho amor, mucho entendimiento, que es algo que ellos están buscando, porque es que ellos están buscando algo que les brinde bienestar, no malestar, ¿cierto? Entonces es un espacio donde la gente llega para estar bien, para sentirse bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Que empiezan a vivir más en más conciencia. Y al vivir en más conciencia, ¿qué pasa? Pues que empiezan a darse cuenta de cómo tienen un pocotón de cosas en la cabeza que yo también tenía, ideas preconcebidas, creencias limitantes, que a través de poder desarrollar un trazo complejo dicen, uy, si yo fui capaz de hacer esto, soy capaz de hacer cualquier cosa en la vida. Si fui capaz de hacer esto, soy capaz de hacer cualquier cosa en la vida. No es que a mí en el colegio me dijeron que yo no sabía pintar y me salen con unas cosas divinas y yo, ¿quién es usted que no sabía pintar? ¿Cierto? O sea, un pocotón de creencias limitantes que tenemos y una cosa muy curiosa que me ha pasado últimamente es que me llegan personas mayores, sobre todo señores. En este espacio solo hay un hombre, de resto todos mis acompañamientos son con mujeres. Y a las mujeres les gusta más bienestar, son más curiosas con el bienestar que los hombres, pero me han llegado muchas señoras en edades ya de pensionadas, pues que lógicamente tienen el tiempo y llegan con mucha preocupación por su cerebro, porque entienden que al estar pensionadas y al no estar todo el tiempo trabajando y demás, empiezan a perder capacidades cognitivas, capacidades motoras, y descubren que a través de sentarse estas 2 horas semanales a trazar más lo que ellas hacen en su casa de colorear y demás, empiezan a darse cuenta que empiezan a tener mejor memoria, que empiezan a vivir muchísimo más conscientes sus emociones, que empiezan a manejar su comunicación, entonces a veces se sientan a hablar cosas difíciles que nunca han hablado con la familia. Y eso es súper bonito porque es de manera natural, porque es que la geometría es una cosa supremamente natural. No es que ellas me tengan que contar a mí sus traumas y sus cosas porque yo no soy psicóloga. Entonces, no soy la persona para eso, pero enseño una herramienta que ayuda a que esa persona saque, incluso personas que van al psicólogo y que no han sido capaces de desatorar muchas cosas, a través del trazo y del arte lo logran hacer. Entonces, los procesos han sido tan lindos que lo que te digo, hay personas que siguen diciendo, Jenny, dame más porque es que estoy feliz, dichoso. Hay una persona que es la que más tiempo lleva, yo le digo, pero es que tú ya sabes lo necesario. Y me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esas 2 horas a la semana son las únicas 2 horas que yo tengo para mí, porque soy una persona que soy muy ocupada, trabajo mucho y necesito ese espacio, pero necesito ese espacio acompañado, porque solo no empieza a comerme mis otras cosas ese tiempo. Cambio, si yo sé que tengo cita con Jenny a tal hora, tal día, me conecto y tengo esas 2 horas para mí. Entonces, realmente sí se convierte en un espacio de bienestar. Y eso es algo que le quiero, que le manifiesto a las emprendedoras de bienestar. Si tú estás bien, puedes enseñar bienestar. Pero si estás mal, también. ¿Cómo? Diciendo la verdad. Oye, esta semana no me siento bien. Vamos, si quieres te doy clase, pero pues no voy a tener el ánimo tan, ¿cierto? Tan. O sabes que esta semana no voy a poder dar clase, no me siento bien. Esta semana no posteé en redes sociales. ¿Por qué? Porque no me sentía bien. O puedo postear en redes sociales. Chicos, me voy a dar un tiempo porque no estoy bien. Y la gente lo entiende y dice, wow, esta persona también está mal. Alguna vez en un trazo
en un taller que yo estuve con un señor que yo sigo hace años, él se equivocó. Y yo dije, Robert se equivoca. Claro, es humano, se equivoca. Total. Entonces yo también me puedo mostrar en esa vulnerabilidad ante mis clientes en mi emprendimiento, porque es que eso hace parte del bienestar. Porque si yo Porque yo, no. ¿cómo vas a ver si estoy bien si nunca he estado mal? Y también cómo sé que tú vas a saber acompañarme si tú nunca me dices cómo es que tú haces cuando estás mal. O sea, yo cómo voy a saber si tú me vas a entender en mi ansiedad o en mi preocupación o en el pánico o en lo que sea, si tú no me dices que tú has vivido esos, ¿no? O sea, es que esa es la lógica. Y tú me respondiste, me tocaste este tema porque yo te iba a preguntar, bueno, ¿qué le aconsejas o qué aprendizajes o qué pueden tener en cuenta los que quieren hacer proyectos de bienestar, de coaching? Y siento que esto es lo único más importante, es ser auténtico, honesto y no pretender ser una máquina. Exacto. Primero, compartir su historia. La historia es importantísima porque es lo que te llevó a ti a estar donde estás, ¿cierto? Entonces, compartir la historia. Decir, listo, chicos, es que yo tuve esto, tuve esto, en este momento lo sufro, ya no lo sufro, como quieran contarlo, pero contar la historia. Contar qué fue lo que hizo que tú estudiaras Reiki, o que estudiaras yoga, o que estudiaras, ¿cierto? Y qué hizo que quisieras compartir, ¿cierto? Eso es importantísimo. Segundo, ser quien eres. Que soy chistosa, que es que yo veo que todas las gurús se sientan así, son flacas y son serias y no sé qué. Ay, yo lo siento, todos mis posts son chistosos, son con muñequitos, si pueden ver, a mí me encantan los muñequitos, me encanta reírme porque me encanta vivir en gozo. Lloro también, soy muy seria, me saca de mal genio también, pero a mí me gusta hablar, me gusta moverme, no me gusta la clase magistral, así, no, por eso no lo hago con videos, por eso no lo hago tampoco con mucha gente, porque me gusta que cada uno pueda compartir. Entonces, lo que les digo, sean quien son. Si son chistosas, hagan las cosas chistosas. Si son serias, hagan las cosas serias. Si son tímidas, digan, soy tímido, entonces muy posiblemente te voy a hablar pasito, pero pues quiero manifestarte lo que soy. Porque solo así es que van a llegar a donde, al público al que le tienen que llegar. Pensemos que hay gente para todo. Hay gente a la que no le gusta la gente chistosa. Hay gente a la que no le gusta cierto tipo de aspecto físico en la gente. Está bien. Hay gente a la que le gusta la cosa muy seria, muy centrada, le llega. Entonces, no se preocupen por ser quienes son. Les va a llegar la persona que les tiene que llegar. Me encanta, Porque sí. para cada horma hay un zapato. Me encanta, me encanta. Esto es uno de esos tesoros que me encanta que tú lo digas, porque pues tú estás en un proyecto de bienestar y esto es lo que tú has vivido, ¿no? O sea, esto es lo que tú has hecho y siento que aquí como que se cierra muy bien porque el proyecto o emprender es como ese camino de autodescubrimiento, ¿no? O sea, cómo empezaste tú este camino con un proyecto, digamos, que era como nada que ver con algo tan personal y ahora simplemente es que el proyecto está nutrido por lo que realmente es Jenny hoy y lo que ella seguirá expandiendo para sí misma es lo que el proyecto seguirá compartiendo. Entonces, eso me parece bellísimo que lo compartas y pues verlo y escucharlo y verte también, o sea, de verdad, eres el testimonio de lo que nos compartes. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus espacios de contacto? ¿Cómo pueden estar en comunicación contigo? Háblanos de la newsletter. Bueno, tenemos varios métodos de comunicación. Pues el principal, Instagram, nos pueden encontrar como Mandala Taller Creativo. Subimos reels, subimos historias. Soy mucho de historias porque así como soy acá, así soy normalmente. Em,
A veces no publico nada en el feed, pero en historia sí, porque no me gusta tanta estructura. Geometría, no estructura. Em, y nos pueden encontrar también en Facebook, Mandala Taller Creativo. Tenemos un newsletter que van a encontrar en Instagram, el link para que se suscriban. Yo digo semanal, pero a veces pasan 15 días sin mandar newsletter. Somos Que sea humanos mensual. trabajando para humanos y no nos gusta la automatización. Muy bien, muy bien. Es mensual, mensual. Sino que nos gusta que cuando hay algo que decir, decirlo, porque si no también nos saturamos, llega a ese punto de agotamiento de pensar todas las semanas que voy a subir. No, Me encanta, cuando hay que cosas que contar, las contamos, cuando no, nos quedamos callados. me encanta. Tenemos TikTok también, pero básicamente en TikTok estamos aprendiéndolo, tratando de mirar cómo funciona, porque todavía no lo entendemos, ya estamos un poquito cuchitos para esas cosas, pero sabemos que tenemos que aprender. Em, El canal. entonces, por ahí, y tenemos un canal de YouTube que nos pueden encontrar como Mandala Taller Creativo, donde van a ver talleres que hemos hecho gratuitos, que quedan grabados para que la gente los pueda hacer, disfrutar y entender un poquito más de qué es esto de geometría arte terapéutica. Me encanta, Jenny, me encanta. Y bueno, pues ya para despedirnos, de nuevo quiero agradecerte por haber compartido todos estos tesoros de tu camino, de tu vida. Y en este momentico, una frasecita con la que quieras despedirnos o algo, una frase tuya o algo que estés integrando, que estés viviendo en este momento. Una frase. Consejo para cualquier emprendedor. Láncese al agua, pero desde su ser. Che de oro. Muchas gracias a ti por estar aquí acompañándonos en esta conversación. Y Jenny, de verdad, un abrazo enorme, gratitud y bueno, pues seguimos aquí en este camino de emprender y de estar bien, de sentirnos bien. Súper, mi Juli. Con muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero que muchísima más gente se una a compartir sus experiencias porque sé que todos los emprendedores, si bien tenemos cosas en común, también tienen experiencias muy especiales que pueden alimentar a otros emprendimientos. Gracias por escucharnos en esta conversación. Si te ha parecido útil, si ha tocado algo dentro de ti, te invito a que lo compartas en los comentarios, a que le des me gusta o descargues este episodio. Sigue este podcast, suscríbete a este podcast y comparte este episodio con todas las personas que tú creas que pueden beneficiarse de esta información. Muchas gracias por estar aquí y hasta un próximo episodio. Postdata. Recuerda que la próxima entrevista sale dentro de 15 días.